Siempre hablamos de la oración, el clamor. Los martes clamamos, intercedemos y cada día, todos los días hay oración. Cuando clamamos en nuestro interior y podemos saber de que a través de la oración podemos ver resultados, resultados favorables. Y eso nos va a ayudar mucho a buscar y, y a pensar que día a día el Señor en su misericordia nos quiere fortalecer. Cada día confiamos en la misericordia de su amor quien nos fortalece. Hemos hablado bastante de temas relacionados a nuestra voz. No es una simple voz. Las voces son registro. Cada uno tiene diferentes tonos, diferentes hertz, diferentes pronunciación, sonidos y también diferente identidad. Por una voz podemos saber quién nos habla. Por una voz podemos saber quién está diciendo algo, por una voz. Asimismo, en el lenguaje espiritual, para conectarnos con el Padre que nos hable, tenemos que escuchar su voz. Es escuchar y luego hablar. Mientras no aprendamos a escuchar, no vendrá voz, va a ser nuestra. Va a ser tu voz, va a ser tu oración, va a ser tu petición. Pero si escuchamos la primera voz en el espíritu, la segunda voz en lo físico y luego lo tercero se va a materializar. Esto es muy importante porque siempre nosotros oramos en lo que sabemos, en lo que hemos aprendido o nos enseñaron, o bien o mal. Oramos en lo que se nos viene a la mente. Oramos en lo que podemos nosotros creer que esto es lo que tenemos que orar. Pero tenemos que conectar el espíritu. Pero aún así, mire que aunque conectemos en el espíritu nuestra oración, nuestro clamor, se tiene que hacer con entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Oraréis en el espíritu, pero también oraréis con el entendimiento. Cantaréis también con el espíritu. Ahí está diciendo que tú vas a orar ya en el espíritu, no habla de la carne. Pero también hay una regla de eso, también hay una demanda, no es solamente orar o cantar, que también dice cantaré en el espíritu, cantaré con el entendimiento, no es que tú vas a cantar y como que te vas a Marte, te vaya al universo y que te desvanezca y no sepas lo que estás haciendo, eso no es en el entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es tener mente clara de lo que está haciendo. En síntesis, es saber lo que se está haciendo. No podemos orar sin el entendimiento. Eso significa que lo que decimos, ahí donde muchas veces viene el misticismo. El misticismo es, oramos y pensamos que como que si nos conectamos a otras dimensiones, nos conectamos ante el reino, pero no significa que yo voy a perder conciencia. Ahí donde viene la religiosidad, ahí donde viene el misticismo y la gente cree que eso es espiritual. Entonces se ha confundido realmente orar en el espíritu. Orar no tiene nada que ver con un área emocional, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo sin el entendimiento. Si el tema es fácil, pero el problema es que no se está entendiendo. Si no se entiende, entonces ahí donde se cometen los muchos errores. Hay personas que han estado cantando, han estado orando y de repente dicen cosas sin sentido. Es como cuando la persona dice, sí, a Goliat lo mató a Elías. O sea, ni leen Biblia. Están orando o están diciendo algo, pero es sin el entendimiento porque no saben lo que dice y no se dan cuenta del error por no tener entendimiento. ¿Qué es el entendimiento entonces? El entendimiento significa yo saber lo que estoy haciendo. Eso es tener entendimiento. Lo mismo que cantar. El que canta tiene que tener entendimiento del cántico que está haciendo. Pero muchas veces nosotros mezclamos nuestras emociones, nuestra religiosidad o el hacernos como más espirituales y ahí es donde echamos a perder todo lo que realmente tenemos que hacer. Si cuando orar tenemos que hacerlo sencillo, una conversación, clamar, orar,
y que Dios vaya obrando, pero se tiene que hacer con entendimiento. Esto es solamente una pincelada de lo que es el entendimiento cuando dice oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Lo mismo cantar con el espíritu, pero también cantar con entendimiento. ¿Se fija qué importante eso? Porque si no oramos con el entendimiento, ¿quién va a tomar el control de la oración? Las emociones. Si no cantamos con el entendimiento, ¿quién tomará el control? Las emociones. Entonces, el orar o cantar o hacer el don o hacer el llamado no es emocional. El emocional es parte de nuestras emociones. Pero muchos pueden cometer errores por la emoción. O sea, ven algo, inmediatamente creen que Dios está hablando, pero se emocionaron de algo. ¿Cuántas veces hemos visto casos así que, el ejemplo, en la iglesia se ha visto muchos estos casos que la persona está llorando porque está llorando por la presencia del Señor y sale lágrimas y Dios la toca y ella llora por la presencia del Señor y nos falta el que te dice, Dios va a quitar toda esa pena y ese dolor, por eso estás sufriendo, así dice el Señor. Se fija que se dejan influenciar por una emoción. Entonces ahí mucho cuidado lo que tenemos que hacer, porque la voz, para poder hablar, una voz se necesita primero oír el cielo. Mientras no oigamos el cielo, tu voz va a ser emoción, tu voz va a ser emocionalidad, tu voz va a ser algo de ahora, pero no va a ir coherente con el reino. Por eso que no es de llegar y orar, no es llegar y decir, no es llegar y pedir, no es llegar y profetizar, no es llegar y echar fuera demonios. No, hay que oír qué dice el reino, qué dice el Señor, qué dice el cielo, qué dice el Padre, qué dice Cristo, qué dice el Espíritu Santo. Y ahí luego accionamos a lo verbal. Por eso que la oración es una jurisdicción. Y en la oración hay derechos legales. Entonces tenemos que ser coherentes con la palabra. Con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que declaramos, con lo que soltamos. Eso es importante. Y nuestra voz siempre está codificada en el cielo. Eso lo hemos hablado bastante y es importante, bueno, hacer recuerdo de esto, o un recuento realmente de que cuando hablamos de codificar es el proceso que transforma la información de otro, pero sin perder nada de la información en esa transformación. Lo digo o no. Codificar la voz es, uno dice algo, esa es una información. Cuando hablamos, todos tenemos un lenguaje, todos tenemos una voz, todos tenemos un sonido. Cada voz son tipos de Hz, 8, 10, 9 Hz. La voz de la mujer son más Hz por su voz más fina. La voz del hombre es diferente, tiene menos Hz por la voz que es más gruesa. Entonces cada uno tiene su Hz en sonido. Y cuando nosotros oramos, esa voz llega al cielo sin perder ninguna información de lo que se está dando, sin perder nada de eso, porque ahí donde se está transformando esa voz, ahí donde se está codificada esa voz y se reconoce en el cielo y luego viene aquí en la tierra a dar ese milagro. Mire qué importante esto. Entonces no es lo que mucho que yo me pueda emocionar, no es el griterío, ni siquiera la lengua, que la lengua es orar en el espíritu, pero estoy llevándolo a un punto más profundo. No es la emoción, no es lo que haga, no es el pataleo, no es el griterío, no es que yo me emocione, no es eso. Es que si tu voz está reconocida o no en el cielo. Porque al no estar reconocida en el cielo, por más que pataleemos, por más que gritemos, por más que nos emocionemos, va a ser emoción en el alma, sin entendimiento. Pero si tu voz está codificada en el cielo, solo se dice la palabra, solo se habla, sin hacer tanta parafernalia, emocional me refiero, sino ir directamente al punto central, decir la palabra. Por eso es que Jesús siempre dijo la palabra, soltó la palabra, habló la palabra y fue hecho. No hizo grandes, Jesús jamás hizo grandes oraciones. Si usted lo ve en toda la vida de la Escritura, no hizo extensas, ni siquiera extensas oraciones. Esas oraciones extensas se hacen en los secretos.
en el cuarto personal. Pero cuando Jesús solamente decía la palabra, él soltaba y se decía, y se veía el milagro. Eso es cuando oramos en lo secreto, porque la voz ya está codificada. Jesús decía, sé sano, sé limpio, sé salvo, yo quiero sanarte, el Señor quiere obrar, Él resucita. Decía solamente frases. Mire qué interesante. Jesús más oraba en frases que en largas oraciones. Esto está muy profundo. No lo tome como, que hay que orar menos. No, sí, pero hay que ser, también tiene que ser con entendimiento. Vamos al punto, porque como estamos en el tema de la oración, tiene que ser codificada. Jesús siempre oró por frases. Sé sano, sé limpio, sé restaurado, sé salvo. Algunos sanó, a otros salvó, pero siempre usó frases en una oración. No lo vemos hacer, Padre, hacer grandes oraciones y moverse y hacer muchos movimientos o estar media hora orando y soltar la palabra. No lo vemos así. ¿Por qué sucede eso entonces? En que Jesús actuaba con frases en una oración, decía las palabras con frases y listo, inmediatamente el cielo se sujetaba porque su voz estaba codificada, ya estaba registrada. Ya estaba registrado ese mensaje original que estaba diciendo. No necesitaba hacer nada más. Pero nosotros, como no tenemos entendimiento del tema, tenemos que hacer grandes oraciones. Que es diferente a poder entender el lenguaje de Dios. Y lo hemos enseñado eso, que en la oración personal, usted si quiere vigile, si quiere amanezcase orando, no hay problema en eso. Y contra más ore en la madrugada, usted va a ser más efectivo. Contra más usted ore en secreto, va a orar menos en público. Eso como que a algunos, como le pasó hablando, lo digo o no. Contra más usted ore en secreto, en público, lo va a hacer menos. ¿Por qué? Porque ya va a saber que no va a necesitar tanto, sino que va a ir directamente, vamos a orar por sanidad. Soltamos la palabra de sanidad. Vamos a soltar la palabra de liberación. Vamos a soltar la palabra, lo que sea, lo hacemos en frases. Sé que eso cuesta a veces hacerlo porque nos enseñaron mal a orar. Nos enseñaron mal a poder pedir. Pero al profundizar esto, nos damos cuenta cuán necesario es clamar, pero que como ya nuestra voz está registrada, eso significa codificada, que ya está, es un registro que cada uno tiene su voz. Entonces, si no estamos realmente en el acorde con Dios, claro que nuestra voz vamos a hacer un montón de cosas y no vamos a oírla. Recuerda lo que le pasó a Saúl. Saúl, él comenzó bien. Dios puso a Saúl como el rey. Pero cuando desobedeció, y mire que anteriormente Dios hablaba con Saúl. Lo mismo pasaba también con el profeta Elí, con el sacerdote Elí. El Señor hablaba con el sacerdote Elí, pero después que el sacerdote Elí se desvió y empezó a hacer cosas incorrectas o inmorales, ya después no empezó a escuchar la voz de Dios. Es más, hasta la voz de Dios se apartó de él, lo mismo que con Saúl. Porque Saúl, cuando el Señor se apartó de él, ya no escuchó la voz de Dios más, solo por la desobediencia. Mire qué interesante. Ni siquiera un pecado de muerte, un pecado grave, solo la desobediencia. Por eso cuídense, no sean desobedientes. A veces la desobediencia, uno dice, no, si desobedecía el líder, el pastor, no hay problema. Eso es más peligroso que un adulterio. Escuche esto. Es más peligroso que pecados que nosotros decimos, pecados de muerte. ¿Por qué? Porque el desobedecer es como pecado de rebelión, es como pecado de abominación, es como pecado de hechicería, de brujería, de cartomancia, como pecado de comunicación con espíritu. Son medium, la rebelión. Hay espíritus de medium moviéndose ahí. Entonces Saúl solamente desobedeció y la voz de Dios no la escuchó más. Y él consultaba, ni la hablaba ni por Urín, ni por Tumín, no la hablaba. Y eso fue el que produjo por el que le vino el espíritu malo. Lo mismo pasa con el sacerdote Elí. Comenzó bien, oía la voz de Dios, entendía la voz de Dios y sabía cuándo era la voz de Dios, pero empezó a permitir el pecado dentro del templo. ¿Con qué? Con sus hijos.
con que ya no empieza a entender el plan de Dios. Se empiezan a hacer cosas diferentes, ya empiezan a hacer los fuegos extraños, ya toman el control, lo humano, y al final vemos que Elí pierde también la visión, porque ya no había visión con frecuencia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el profeta ya estaba desviado, el sacerdote estaba desviado. Ahí donde dice, no había visión con frecuencia. A lo lejos Dios hablaba por alguien, por algún profeta, porque ya había perdido la visión física, Elí, y espiritual. Y ahí conocemos la historia de Samuel, que Samuel vivía en el templo. El que ora, el que busca en el templo, podrá escuchar la voz de Dios. Y no estoy diciendo que te lo pases todo el día en el templo, no, que eso yo no estoy de acuerdo. Porque usted tiene que participar con gente, con familia. La familia es más importante que templo. Más importante la familia que templo. Pero cuando nosotros no entendemos eso, lo vamos a hacer religiosidad y misticismo, y hasta parecemos que contra más estemos en el templo pensamos que somos más santos. No lo es, porque no se basa en la santidad el estar todo el día en el templo. Y Samuel estaba ahí en el templo y escuchó la voz, Samuel, y escuchó la voz de Dios, pero Samuel no entendía ni conocía la voz de Dios. Y va donde Elí y le dice, ¿me está llamando? Y Elí dijo, no te he llamado, vuélvete a dormir. Y por segunda vez, nuevamente Samuel, pero él no escuchó que era la voz de Dios. Va a consultar a Elí. Y una y otra vez. Y ya la última, cuando el Señor le habla, Samuel vuelve nuevamente donde Elí. Y Elí ahí se recordó. Le vino como ese recuerdo cuando él hablaba con Dios. Y cuando Dios le hablaba a Elí, Elí respondía, heme aquí. Y se recordó eso, porque ahí realmente ya después de varias intentos en que Samuel pensaba que le estaba hablando a Elí, Elí recién después, se fija que cuando no oímos la voz de Dios, no entendemos. Dios no habla, pero no escuchamos su voz, no entendemos porque estamos en nuestras propias emociones. Y Elí se recordó y dijo, cuando yo hablaba con Dios en su mente, decía, heme aquí. Y le dijo a Samuel, si te vuelven a decir nuevamente tu nombre, solamente di, heme aquí. Es lo que necesitamos hacer. Pero para decir heme aquí, hay que escuchar una voz. El problema es que voz estamos escuchando. Heme aquí significa estoy listo. Ese es el significado de heme aquí, estoy listo. Habla, que tu siervo oye, heme aquí. Pero es importante que para que se pueda hacer ese heme aquí, primeramente hay que escuchar la voz de Dios. La podemos escuchar de miles de maneras, pero tiene que ser Dios. Pero el punto también de escuchar la voz de Dios es qué voces también estamos escuchando. Podemos escuchar voces alteradas, voces de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, voces de nuestras ideas, voces de copiar a otros que le dieron resultado. Porque a veces copiamos lo que en la otra iglesia pasó, lo que con el hermano sucedió, y nosotros lo queremos hacer eso también pensando que va a dar resultado, y a veces no lo es, porque fue una inspiración personal de alguien a otro. Entonces nunca se acostumbre, si uno puede imitar las cosas buenas, pero no copiar algo que fue un diseño. Los diseños son establecidos. Entonces, ¿qué voz también estamos escuchando para poder saber si estamos haciendo bien nuestra oración? Lo que clamamos, lo que pedimos, porque podemos escuchar miles de voces. En esas miles de voces, ahí donde nosotros necesitamos saber que necesitamos entender, conocer y tener entendimiento de escuchar la voz de Dios. Elí, ya después de que no escuchaba la voz de Dios, vino el tormento hacia el pueblo de Israel. Recuerde que fueron destruido el primer templo por los babilonios, luego el segundo templo por los romanos, y cuando es destruido el templo y viene el saqueo, se llevan el arca del pacto. Y cuando vienen a decirle a Elí, el arca del pacto se la han llevado, se la han robado, Elí en ese momento estaba sentado, y dice que cuando recibió esa mala noticia, él se fue de espalda. Y cuando se fue de espalda, se pegó entre las rocas y murió
con sus sienes derramadas en la piedra o en las rocas. Así murió Elí, fuerte, después de haber escuchado la voz de Dios, pero por no entender, sufre esto, muerte espiritual primero y muerte física. Se fija que no es solamente echar fuera demonios, no es solamente profetizar, no es solamente tener el talento, no es solamente tener el don, es que Dios esté en ese asunto. Cuándo hablar, cuándo decir, cuándo accionar, pero tiene que realmente ser Dios. Y ojalá no se pierda la visión, porque cuando se pierde la visión del don, del talento, del llamado, ahí es donde puede venir esa muerte espiritual que siempre va a ser primero y luego va a venir la muerte puede hasta venir muerte física. Hay gente que ha pasado todo eso. Mire qué interesante lo que ya terminando. Hoy estamos analizando lo que es la oración, cómo orar, cómo hacerlo con entendimiento, para hacerlo con gracia, con sabiduría, pero siempre es importante escuchar la voz de Dios. Lamentablemente, el sacerdote Elí muere de una manera drástica, lo mismo que también Saúl, de escuchar voz de Dios. Ya después ni por Urín, ni por Tumín, Dios no le habla, no empieza a escuchar consejo, y ahí donde viene el tormento por la desobediencia. ¿Y qué pasó con Elí? También por la desobediencia. Mire qué profundo de que Saúl y Elí, que ambos ellos murieron drásticamente, muy trágicamente, después de escuchar la voz de Dios, después que Dios lo puso como rey, después que Dios lo puso como sacerdote, terminen su vida drásticamente de una manera horrible. Entonces es muy importante que al colocar esta atención en este tema nos damos cuenta cuán necesario entonces es pedirle al Señor que nos sostenga bajo su mano poderosa, misericordiosa, pero podamos entender que para huir necesitamos tener nuestro oído interno. Para huir se tiene que oír con el oído interno, no con las orejas. No es lo mismo. Si fuera por las orejas oiríamos más rápido, que tenemos dos, pero no es por eso. Es por oír. El que oye, el que oye, el que oiga, entienda. Y el que entienda, hará. Qué importante. Que Dios nos sea guardando y bendiciendo a través del tema, y que no alcanzamos a terminarlo porque hay mucho que hablar ahí, pero ya nos deja en reflexión a que tu voz ya está registrada. Ya está registrada, solo di la palabra. El punto que nosotros pensamos que contra más hagamos, Dios no va a oír. Dios no oye por lo que tú hagas. Dios no oye por lo que tanto hagas o por lo que tanto ores. No, Dios no actúa de esa manera. Actúa con la fe. Yo digo la palabra, listo, y se ha hecho. Pero a veces nuestra emoción nos juega en contra. Entonces que aprendamos a hacer esto y empiece a vivirlo, empiece a declararlo y empiece a creer. Nuestra voz reconocida en el cielo.